Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos aquí con Víctor Tinoco, alias Vitian, campeón de la primera Copa Caiba realizada aquí en la ciudad de Machala, organizada por Ricardo Salcedo, alias Caiba también. Muéstranos, Vitian, ¿cuál es tu deck? ¿Qué deck jugaste? Bueno, pues yo en el torneo usé Chaos Turbo porque es el deck con el que más me sentía cómodo y el que yo creo que me dio la mayor chance de ganar, aunque sea por un pequeño porcentaje. Los monstruos son lo clásico. Y esto no necesita explicación, todos los conocen. Es la lista más clásica que se viene usando hace mucho tiempo en los torneos online. Lo único es que hay personas que juegan 3 Ecoichi o juegan 3 magas, pero yo considero que no quería monstruos tan débiles y solo setearme en un deck que ya de por sí en el early game es muy frágil. Entonces quería algo más magia o trampas que me ayuden a defenderme. Entonces jugué solo lo clásico. No hay nada más estándar que esto en los monstruos. Tal vez un cambio que hubieras hecho, te arrepentiste. En los monstruos no. En el Side sí, luego lo comento. Pasemos a las magias. Las magias, bueno, estas son las estaples del arquetipo Chaos Turbo también. La Trinidad, que es básica en todo de God. Y el resto de staples. ¿No corriste mística, lo sé? Esto es todo este es el core, lo que todo Chaos Turbo juega. De ahí, ya, listo. De ahí yo utilicé esta carta, diría que el 50% de la gente la usa, el 50% no, pero a mí sí me parece muy versátil, muy útil. Incluso para cuando tengo un BLS, un Sorcerer, protegerlo de un Snatch Steal. O romper una carta en el Enphase para que no me hagan Short, Ring, ¿no? Entonces, siempre me gustó esta carta, siempre me pareció útil y por eso la jugué. Y la última carta, que generalmente usan 21 monstruos, no, yo jugué 20. Y ese monstruo 21 que salió fue la magia que entró, que es Card Destruction. Esta carta es bastante mediocre en el Mirror Match. Por eso en los torneos grandes, en los mundiales, en el online, casi no la usan. La situación es que aquí en Machala yo iba tanteando, investigando el meta en los torneos anteriores que yo jugué. Y me di cuenta que jugaba muy poco Chaos Turbo. Había bastante God Control, Warrior, Dex Agro y así Dex variados, ¿no? No diría como que Dex sorpresa. Y lo que hace mal esta carta es cuando tu oponente juega Thunder Die y cuando juega Naya Silent. Y como casi no había deck con esas cartas, la usé porque al momento que se elimina su debilidad, esta carta es una de las mejores cartas del juego en el Chaos Turbo. Te arregla las manos, te da gran ventaja y manos muertas contra, por ejemplo, una mano defensiva contra un The Warrior, que es una mano que no sirve porque te va a hacer Nobleman, te va a hacer patucha tus flips, o tus Nobleman no sirven contra ese deck. Tú la botas tu mano y tratas de buscar una mano que te vaya a defenderte, a estabilizarte, para que aguantar más turnos y poder ganar. No usas Primatur, mi pez, ¿por qué? ¿No usas Primatur? No. Sin Primatur, interesante. Sí, bueno, y otras cartas, por ejemplo, magias que son buenas, ¿no? En otros decks, como Primatur Burial, Book of Moon. Book of Moon lo consideré, pero no le encontré el espacio. Y Primatur no tiene lugar en el Chaos Turbo, porque Primatur Burial es tan buena como lo que tú revives. En el Chaos Turbo, lo único realmente fuerte para sacarle valor a esa carta son los monstruos del caos. ¿Qué sucede? Que para que sea buena, tú ya debes tener, ya tu motor debe estar corriendo. No debe estar briqueado para poder bajar los caos, que te los maten y revivirlos. Y si estás briqueado, Primatur Burial es un brick adicional. Es otro brick más, sí. Además de que tus caos, lo más probable es que te los remuevan con otro caos. Correcto. Ahora las trampas, las staples absolutas que todo el mundo juega, estas dos, no necesita explicación. Claro, evidentemente. Ahora estas dos, que son del Chaos Turbo, 3 es excesivo. No, tal vez hay llamados donde no encuentras a qué votar. Un buen descarte. 2 me parece suficiente. Hay personas que juegan Wind Blast, pero considero que en el GOAT, en un formato como el GOAT, yo prefiero hacerme el problema de forma permanente a que mandarlo al tope del deck y atrasarlo un turno. Cosas como Snatch Steal, Monstruos del Caos,
una ring destruyen en face. Prefiero destruirlas y no no preocuparme por esa carta en el futuro. Esta carta es como una semi-staple porque he visto, de hecho la mayoría no la juega. Igual que Tifón. Es como, más o menos como Tifón. Exactamente. Pero a mí me pareció buena porque es una carta muy útil contra decks agresivos, como el Warrior, como el Tierra. Los zombies. Y contra decks sorpresa. Y como Machala tenía ese torneo, iba a tener un meta tan variado, le decidí incluirla. Y por eso mismo, estas dos cartas, normalmente uno ve 3 y 2 copias, incluso 3 y 3 de cada una, de la Dushot o de la jarra. Pero necesitaba espacio para incluir cartas como Torrencial, como Tifón. Y me parece que estas cartas, Shot contra algo que no sea Chaos Turbo, que no use Thunder Dragon ni Asylum, no es muy bueno. Y contra decks agresivos es totalmente muerto, porque no va a tener la mano suficiente para que tú la puedas activar. Y la jarra es una carta que es un Star Goblin pero lento. Y necesita algo para estabilizarme. Ya sabía que si me estabilizaba cuando le agresivo iba a ganar, porque mi deck es el deck más pesado del formato, ya en el late game. Bueno, y las últimas cartas son 2 trampas, que normalmente casi ningún Chaos Turbo las juega, o las jugaba. Pero yo necesitaba algo, yo estaba pensando que puedo usar que sea al menos decente contra casi todos los matchups diferentes que me pueden tocar, porque el meta era muy abierto. Una carta que sea decente, que tenga algún uso en casi cada matchup. Y ya en el side yo la puedo sacar y meter algo específico. Que sea como decir son mis 2 espacios que siempre quitaba en el side, para poner ya cartas específicas, contra específicas. Pero en el game 1 necesitaba algo que sea bueno contra todo deck. Y por eso yo juego Soren Youngman. Esta carta es muy arriesgada porque en el Goat no realmente no puedes construir un campo que se defienda solo, y pagar la mitad es algo peligroso. Pero si tú sabes lo que estás haciendo, es una de las mejores cartas, no más fuertes, sino más versátiles, más útiles, que te pueden ayudar en muchas situaciones diferentes. Y no voy a decir todos sus usos porque no habría tiempo en el video, porque tiene tantas situaciones que te puede servir diferentes que, o sea, no tiene sentido hablar de eso ahorita. Pero fue la carta que me ayudó bastante a ganar. Y lo que más me gustaba es que era cómodo hacer side, porque siempre tenía 2 espacios que iba a quitar para hacer side. Y el pequeño bonus es que tal vez iban a poder encontrar esos decks combo que juegan con Monster Gate, Reasoning o los FTK. Y Solen es la mejor carta contra esos decks. Verdad. Ese es mi main deck, no cambiaría realmente nada. Quizás si el meta se vuelve más estándar y la gente empieza a jugar más Chaos Turbo, quitaría los Solen y pondría un Dushot más, o 2 Dushot más, o un Dushot y un Jar of Greed. De ahí no creo que cambie nada más. La lista perfecta. Sí, me estuve contento con mi lista, me sirvió bastante bien. De ahí vamos al side. Bueno, diría que es algo estándar, pero también es interesante. Alguna tech. En el side, lo primero, bueno, lo más aburrido, no, lo más obvio. Obviamente, cuando me tocaba con un mirror match, sacaba los 2 Solen y metía los 2 Tradushot, porque es una carta muy buena en el mirror. De ahí viene Mind Control, que es exclusivamente para el mirror, o un deck con muchos flips. Y cuando yo voy, y Kaiku, una copia de Kaiku. Cuando yo iba primero, yo sacaba un de Koichi, porque cuando iba segundo, porque cuando tú vas segundo quieres estar reseteando mucho, en especial cuando tu oponente ya tiene, además de sus Nobleman, todavía 2 Mind Control en el main. Y te puedes enfrentar a un Regeki Break. Entonces Kaiku entraba por un de Koichi para no desbalancear la cuenta de monstruos. De ahí esta carta de aquí la metía cuando yo sabía que mi oponente iba a meter muchos Kaiku en el mirror. Y puede romper también un Spear. De ahí esa es una carta circunstancial que puedes meterla como no puedes meterla en el mirror. Pero de ahí su verdadero uso es contra decks agresivos, porque esta carta es más fuerte de cualquier monstruo de un Warrior o de un deck tierra. Se tumba el Vampire. Claro, y contra un deck zombie se destruye a Vampire Lord, que es una carta que puede ser molesta si tú no la controlas bien.
Y contra un deck agresivo, pues esta carta le destruye un monstruo y aún así tiene 1900. Que aún así no la pueden matar. Ni siquiera un breaker. Sí, ¿no? exacto, requiere una respuesta en forma de un Sakuretsu o un Smashing Ground. O la Mirror. Y que es un 2x1. Hablando de los decks agresivos, el resto de mis side deck Para el patucho. Sakuretsu. Eso es interesante. lo que yo hacía es como transformarlo un poco en un deck Chaos Turbo, pero con God Control híbrido. ¿Por qué? Porque los decks agresivos de ahora, a diferencia de esa época que había un deck que juega con el güey de la batalla, con efecto y verse el gorila, los decks agresivos sí, son bien optimizados, consistentes, pero no tienen forma de romper la defensa, no tienen ningún efecto de piercing. Entonces por eso me pareció que los chivos es una carta excelente. Más 2 Sakuretsu y las espadas. Y obviamente si voy a usar chivos tengo que usar 2 metamorfosis. Además es que el Tousan es una carta muy buena contra agro, que te hace la partida lenta y me da el tiempo suficiente para yo armarme y poder controlar la partida con mis monstruos del caos, con mi ventaja de cartas, de mis flips y todo, ¿no? ¿Nunca te enfrentaste con Ashura tal vez? No, porque no tiene sentido que me pongan Ashura un deck Warrior que no lo sé de qué. Porque esto solo entraba contra Warrior, una excepción. Yo noté algo que no vi jamás en torneos online ni en deck tops de torneos de otros países. Aquí jugaba un deck interesante, que es el God Control, pero lo jugaban con Royal Decree. Una persona que fue la que me se enfrentó conmigo en la final, los jugaba de Sidek, pero un team de 3 personas los tenían los Decree en main. Eso podía ser un poco peligroso los Decree. Entonces, lo que yo hacía es sacar la mayoría de mis trampas para colocar estas 4 cartas y Wukong Moon, porque además de que Wukong Moon es bueno contra Decree, ese que era God Control jugaba Tousan y Wukong Moon es bueno contra Tousan. Es una de las pocas cartas que te pueden responder cuando te hacen Tousan teniendo Decree en el campo. Voy a protegerte del patucho también. Y realmente el Dus Tornado yo lo usé porque no sabía qué más poner. Pues yo realmente, cuando investigué el meta, yo no esperaba que haya un deck burner, que haya o Panda burn. Por eso yo no jugué las 2 Mystic Walk que la gente juega. Y al final sí me tocó con un deck así. Pero todo salió bien y logré ganar, pero fue arriesgado, o sea, jugar sin las Mystic Walk. ¿Algún agradecimiento? ¿Algún Antes ya me palabras? Ah, sí, falta el extra deck, correcto, mi error. El extra deck sí. Lo más estándar posible. Realmente yo no conseguí muchas cartas de extra deck y solo conseguí lo estándar. Yo sé. Más que todo. Lo que se usa realmente. Sí. ¿Para qué vamos a irnos mucho? Eso es lo que se usa, no se usa más. Me hubiera gustado tener quizás el barrel, ¿cómo se llama? No es el barrel, el Gatling Dragon, pero realmente me parecía muy caro para la probabilidad tan mínima de que tal vez me pueda servir. Correcto. De ahí lo único, bueno, esto obviamente esto lo usaba cuando hacía el side de los chivos. Estas todas son circunstanciales. Lo que sí puedo decir es que el Dark Walter, Ese fue el MVP. había un matchup que no lo enfrenté, pero está preparado para ese matchup. Es el único matchup que yo metí a Metamorfosis sin meter chivos, que es contra los de combo de Monster Gate. Ese es el matchup donde tú no puedes botar todos tus Tuner Dragon con Guard Destruction, Grapeful Shelter, porque lo que tú buscas es bajar Tribute Summon tu Tuner Dragon y sacrificarlo con Metamorfosis y bajar Dark Walter. Dark Walter por sí solo te gana ese matchup, porque todos sus manos generalmente son magias normales. Correcto. ¿Qué tal ese manjarcito? Y bueno, eso es todo lo que jugué. Cambios que haría en el deck, bueno, si sé que va a haber más burner, metería los 2 Mystic Walk y me gustaría ya conseguir todo mi strike para tener completo. ¿Cómo fueron tus rondas? La primera ronda me enfrenté contra un deck Goat contra con Decree en main, y de hecho yo perdí la primera ronda, yo empecé 0-1. La segunda me tocó contra un deck igual, era el mismo team del que me ganó la primera, y fue una partida muy difícil.
Y yo realmente gané el juego 3 ya con 0 cartas en el deck. Yo hice el último golpe para ganar ya sin deck. Luego la tercera ronda me enfrenté curiosamente al tercer integrante de ese mismo equipo, con el mismo deck. Aunque él creo que lo jugaba un poco diferente, creo que él sí tenía Thunder Dragon de main. La partida, pero sí ganar 2. En la cuarta ronda fue contra el Panda Urn y yo estaba preocupado porque no tenía los Misty Walk, pero sí me sabía el matchup. Traté de jugar lo mejor que pude y gané 2-0 y un empate, porque una partida se fue al empate por una Ring of Destruction. Y en la quinta ronda me tocó contra un Mirror Match de un pana que viene de Guayaquil. Ese era Mirror, creo que habían 2 cartas de diferencia. Y como el Mirror de Chaos Studio yo me lo sé de memoria, pues le gané. No recuerdo si fue 2-1 o 2-0, porque con el mismo pana me enfrenté en top 8 y le gané. Una partida fue 2-0 y una fue 2-1. No recuerdo cuál fue en ronda y cuál fue en top 8. Entonces yo avancé a top 4. En el top 4 me volví a enfrentar con mi oponente que jugaba Panda Urn. Y volví a ganar 2-0. La primera partida fue bien jugada, bien precisa. La segunda realmente él cometió un misplay que realmente tal vez tuvo una probabilidad grande de haberme ganado. Pero hice un misplay, calculó mal unos números y yo viví por 200 puntos de vida y bueno, entonces gastó todas sus cartas y yo logré al final ganar la partida. En la final fue contra un deck así mismo, What Control, pero ese sí era un híbrido porque jugaba Naya Silent y jugaba Thunder Dragon y él no jugaba los Decree Main. Esa partida fue 2-0 también. Lo que pasa es que yo esos matches los tenía aprendidos, yo sabía cómo jugarlos y exactamente qué sacar de side, qué meter de side. La primera partida fue bastante estándar, ¿no? Una partida larga, peleada con recursos, siempre jugando alrededor de los chivos, no sobreextendiéndome porque sé que pueden tener chivos y tousan y darme la vuelta a la partida. Y la segunda partida, yo estaba muy abajo en recursos, muy abajo, pero yo siempre voy llevando qué cartas importantes, qué recursos específicos él va gastando mi oponente. Entonces yo reviso mi cementerio, él tenía el campo lleno. Yo reviso mi cementerio y me doy cuenta que él no tiene simplemente cómo hacerme ya el daño para ganar. Entonces, yo tenía cómo limpiar esos chivos, pero si limpiaba los chivos, él tenía demasiada ventaja de cartas. Entonces me iba a ganar por ventaja. Lo que hice, pues dejé su campo bloqueado, incluso él tenía un Thousand y 4 chivos. O creo que era un Thousand y un monstruo flip, que no podía voltear. ¿Y qué sucede? Que él ya había gastado todo su Thunder Dragon y no podía tributar el Thousand, no tenía forma de había gastado su Wukong Moon, el Thousand no podía ser eliminado a su propio campo. Entonces yo podía con TV deck y me di cuenta que yo tenía más cartas en el deck que él. Y lo que hice fue pasar los turnos. Y como él también sabe jugar bien y se dio cuenta que no tenía salidas, me dio la mano, se rindió porque sabía él entendió cuál era mi plan, ganarle por dequeo. Y así terminó el torneo y logré ganar la Kaiba Cup. Felicidades. Fue un torneo, gracias, fue un torneo muy bueno. A los tiempos que jugué un torneo así me hizo recordar realmente las épocas esos de God, del 2005, cuando había como que más emoción y sana competencia en el juego. Unas palabras así a la organización, a Ricky. Bueno, el organizador, excelente trabajo. Hasta con estos detalles como hacer la copa, todo, ¿no? Los premios, todo bien, nada que quejarme. Ojalá que se repita en un torneo así. Chévere, Vitian. Muchas gracias. Listo, gracias a todos. Saludos a toda la comunidad machala de God. Y a Genovesi. Y a mi primo Luis Genovesi, que por unas logísticas de lo que se ve el torneo, le regalé unos puntitos ahí por avanzado. Gracias, Vitian.